muchachos. Vamos a ver a continuación, ahora, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que es el registro para la cementación USIC, trabajando en lo que es en el modo cemento. Primero que todo, el USIC, también conocido como Ultrasonic Imager Tool, es una herramienta que fue desarrollada por la empresa Schlumberger, ¿verdad? Más que todo es una herramienta que me permite evaluar lo que es la integridad del revestidor. ¿Qué es lo que yo quiero evaluar aquí? Calidad y distribución alrededor de los 360 grados del revestidor. Normalmente esta herramienta trabaja a unas 7 a 10 revoluciones por minuto. Utiliza un transmisor y un receptor a la vez para poder hacer como tal su medición. Tiene unos transductores, ¿verdad? Esos transductores se eligen dependiendo del rango de medición que nosotros deseamos, en base al espesor de la tubería, su diámetro interno y la densidad del fluido de perforación. Estos tres factores influyen entonces en lo que es la calidad y la medición final de lo que es la integridad del revestidor. ¿Cuáles son los componentes que conforman la unidad USIC? En la parte inferior, ¿verdad?, tenemos lo que es el transductor y la unidad de rotación, con unos sellos, ¿verdad?, especiales que permiten ser manipulados. En la segunda sección, que vendría siendo la sonda, ¿verdad?, aquí tiene unos patines especiales que permiten mantener centralizada la herramienta. Y en la tercera sección correspondería a donde están las baterías, ¿verdad?, el motor del capacitor, la unidad de telemetría para poder regresar la información de regreso a superficie, entre otros. Estas son las tres secciones principales que conforman la herramienta como tal. Ahora, configuración de la herramienta USIC. Normalmente esta clase de herramienta es posible correrla en combinación con el registro normal, ¿verdad?, el registro compresional de 20 kHz, conocido como CBL y BDL. Al correrse en conjunto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Definimos lo que es un mejor contraste o calidad mediante el mapeo del cemento que está a los alrededores o la periferia de los 360 grados del revestidor. Según las características del casing, entonces debemos definir el tamaño de los rotatorios que vamos a utilizar para poder hacer una medición más efectiva. Según el objetivo de trabajo se debe determinar la resolución deseada, y según algunos requerimientos especiales que en este caso solicite la empresa de servicios, se podrá necesitar adicionar una herramienta como uniones flexibles, en el caso para trabajar con pozos desviados, o cuando estamos trabajando con pozos side track. Ahora, ¿qué resultados nosotros obtenemos de registro USIC? Primero que todo, entre los resultados obtenidos verificamos lo que es el diámetro interno del revestidor, su comportamiento interno, el espesor del revestidor para saber si no ha sufrido alguna degradación con el transcurso de la vida productiva del mismo pozo, la rugosidad de la pared interna del revestidor, la impedancia del cemento con un cubrimiento que debería ser ideal del 100%, identificación de los posibles intervalos que vamos a cañonear para posterior producción, identificación de los agujeros, ¿verdad?, se supone que es por donde va a ingresar el fluido, identificación de los cambios en peso en los revestidores, pasando por los revestidores más ligeros hasta los más pesados en fondo, identificación de los centralizadores para saber las posiciones exactas de los mismos y no cañonear en esas zonas, y la ovalización y deformación que presente el revestidor. Ahora, aquí nosotros podemos observar en la siguiente imagen cuáles son los resultados obtenidos por esta clase de herramienta. Cuando es introducida en pozo, entonces podemos constatar si hay presencia de canales, ¿verdad?, producto de un ineficiente barrido del fluido de perforación, si el revestidor está totalmente cementado, ¿verdad?, si tenemos una posible zona lavada. ¿Por qué? Porque tal vez el revoque no fue eliminado efectivamente, si tenemos soldaduras en el revestidor o no para poder reparar algún daño que tenga, revisar también en qué punto se encuentran las perforaciones, si está a nivel correcto de la zona objetivo, verificar además de eso la centralización del revestidor, ¿verdad? Como ya les dije, un hoyo no es del todo uniforme al 100%, porque se pueden dar casos de que hay algunas zonas donde hay más posibilidades de derrumbe, ¿verdad? Y aquí se pueden dar algunos casos donde la distribución uniforme del cemento comienza a ir decayendo. Y tenemos lo que se conoce como los microanillos de gas, cuando el gas queda entrampado entre el mismo revestidor y lo que es el flujo de cemento. La ventaja de esta clase de registro es que es inmune a los microanillos líquidos, en el caso de
de los fluidos que son corrosivos. Cobertura total, aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de alrededor de unos 30 milímetros, que me da un mapado totalmente detallado de la distribución de los materiales que hay en el anular. Fíjense si hay presencia de sólido, líquido, gas o cemento que no se ha adherido totalmente, posiblemente se haya adherido parcialmente. Además que se detectan canales si hay presencia de ellos en el anular. La interpretación es mucho más fácil y es menos incierta como los registros convencionales CBL y BDL, y inspecciona la condición del revestidor a lo largo de su vida productiva. Además de eso, ¿qué otros factores afectan el registro UCI? Cuando el cemento es ligero, es más difícil de evaluar. Dígase el cementos ligeros, en este caso lechadas que son menores a 14.6 libras por galón, como por ejemplo el caso de las lechadas espumantes, que ahí es un poco más difícil de hacer la interpretación. Mala centralización de la herramienta, fluido en el pozo que debe ser líquido, preferiblemente bien circulado y acondicionado, presencia de escamas o depósitos sólidos, ¿verdad?, pero esto más que todo por diferencias de temperatura en el mismo yacimiento, y orientación a través de un inclinómetro en el caso de los pozos de dirección. En la interpretación del registro UCI, ¿verdad?, nosotros tenemos varios tracks o varias pistas que tenemos que ir leyendo. Comenzando desde arriba hacia abajo tenemos lo que es el registro de los cuellos, el CCL, y también tenemos la presencia del gamma ray para poder corroborar qué es lo que nosotros estamos observando a nivel de deformación. Tenemos una amplitud promedio, podemos también visualizar el perfil del revestidor y así localizar la zona donde están cañoneadas o hay algún problema en el mismo. En el siguiente track, ¿verdad?, en la siguiente pista tenemos la impedancia del cemento. Nótese que aquí nosotros estamos verificando si está o no bien cementado en esta sección. Tenemos otra sección que corresponde al espesor mínimo, máximo y promedio, ¿verdad?, el comportamiento de los valores del CBL corrido para esta clase de herramientas. Además podemos detectar porcentaje de agua, porcentaje de gas y cemento en la zona, y en el último podemos apreciar cuáles son las posibles zonas que tengan falla, y entonces, siendo así, se tomará más adelante la decisión para repararlas. El caso de una buena cementación, verificando lo que es el mapeo como tal, las pistas que son las de mayor relevancia aquí, vemos que los colores son mucho más marrones, indicando incluso que no hay presencia o muy baja presencia de lo que vendría siendo el agua, ¿verdad?, el gas o incluso hasta el mismo petróleo. Pero los fluidos que son más corrosivos se les conocen como el agua y el gas. Vemos que aquí tenemos una buena cementación, unas pequeñas zonas que posiblemente no se haya adherido de cemento, pero aún así la cementación fue buena. Tenemos un caso donde una posible entrada de agua en los dos mapeos, tanto para el número 1 como para el número 2, véanse que el color azul y el color rojo me indica algunas trazas de gas que pueden estar entrando al pozo, y lo que está en azul es la irrupción prematura del agua producto de una mala cementación, ya sea que haya presencia de microanillo o un bombo inefectivo del cemento. Aquí tenemos lo que se conocen como las canaletas o los famosos microanillos, pero claro, podemos notar que el contraste es mucho más color verde pronunciado, ¿verdad?, un turquesa, que me indica la presencia de las canalizaciones. Hay otra cosa que también tenemos que tomar muy en cuenta, y es tener cuidado de una posible canaleta falsa, o también conocido como unos canales de anillos falsos. Los canales de anillos falsos se pueden detectar, ¿verdad?, en base al contraste central de lo que es el registro UCI. Véanse que incluso, ¿verdad?, en la última columna donde dice que posiblemente hayan canalizaciones, son muy mínimas. Ok, luego de eso tenemos otro registro donde hay presencia de gas. Obviamente si el petróleo fue cortado, si el cemento fue cortado por gas, entonces aquí van a haber problemas de que las burbujas se adhieran al cemento. Por eso es necesario agregar lo que se conocen como lechadas antimigratorias y no ocurra esta clase de evento. Aquí tenemos un cemento que lamentablemente está totalmente contaminado, puede ser fluidos de perforación incompatible o incluso problemas fluidos del mismo yacimiento, eso dependerá. ¿Qué conclusiones nosotros podemos llegar de lo que acabamos de ver? Primero, que los casing no deben quedar expuestos en forma directa a los fluidos corrosivos, que eso es una regla fundamental. Lo segundo, que una vez que los agentes agresivos, dígase el cloro, el sulfuro, el sulfato o el carbonato, ¿verdad?, entre otros, atraviesen el cemento para provocar ataque del acero. Por eso es que es necesario agregar agentes, ¿verdad?, o agentes al sistema
flechadas antimigratorias que eviten que esto ocurra. Si se decide realizar los trabajos de la cementación forzada, es necesario primero correr el UCI para verificar lo que es la integridad del revestidor. Combinado con CBL y BDL, es recomendable para una mayor seguridad la interpretación, especialmente cuando hay microanillos presentes o se sospecha de los mismos. Y el UCI provee una imagen más detallada de la distribución del cemento en el ángulo. Espero que les haya gustado el video. Les deseo que tengan entonces una muy feliz